miren. Cuando esta proteína toca esta proteína, esta es una señal y hace que la proteína cambie su forma. Ahora, miren qué pasa. La proteína de adelante es roja, la de atrás es amarilla. Esta es la proteína de adelante que cambiará forma cuando toque el microtúbulo y se convertirá en la de atrás. Y esta se va para adelante. Y cuando toca la señal, cambia la forma y esta va hacia adelante. Miren. Ahora, cuando esta toca la proteína, la nueva señal cambia la forma y esta va hacia adelante. Y dirán, muy lindo, pero ¿qué significa? Miren, ahora les voy a mostrar una película diferente. Esto se llama quinesina, una proteína, y este es el microtúbulo. Y miren lo que hacen dentro de la célula. Transporta las vesículas dentro de las células. Está caminando y llevando el vaso sanguíneo. ¿Cómo? Porque cada vez que el pie toca estas vías, cambia la forma. Las proteínas son como gente pequeña. Están caminando y llevando cosas en la célula. En un libro convencional, esta es la proteína en azul y esta es una señal química. Y les digo, este es el punto más crítico. De acuerdo a la medicina convencional, todas las señales son químicas. Les mostraré un trabajo. Este es un texto de un científico japonés. Estaba estudiando campos electromagnéticos, campos energéticos. Y dice, ¿puede la energía ser una señal y causar que la proteína se mueva? ¿Y por qué les muestro esto? Y la respuesta es sí, pero les quiero mostrar algo. Esto lo he sacado de su texto. Y dice, un bioquímico destacado, en una conversación reciente con el autor, calificó la investigación de este tipo de comunicación entre las células como astrología y mantuvo que las señales solo podían ser comunicadas por medio de las sustancias de la química. Y preguntan, ¿qué estás diciendo, Bruce? ¿Qué estás diciendo? Digo esto. Las señales causan que las proteínas se muevan. Las proteínas se mueven y crean conducta. Tu conducta se debe a las señales del medio ambiente. ¿Ok? ¿Y por qué es esto importante? Porque la medicina dice que las señales pueden ser únicamente químicos. ¿Por qué es esto importante? Si tu conducta no es la correcta, el médico tratará de darte nuevas señales para ajustar tu conducta. ¿Y cómo se llaman las señales? Drogas. Te dicen que necesitas drogas para cambiar tu conducta. Y por eso la medicina nos da drogas. Excepto que es lo que ya sabemos. La física cuántica dice que la energía es más efectiva como señal que la química. Pero la medicina no es la nueva física, la medicina es la vieja física. La nueva física dice que las señales de energía, escuchen este número, las señales de energía son 100 veces más eficientes en afectar la proteína que las señales químicas. La energía es 100 veces más eficiente que las drogas químicas para cambiar tu biología. La energía es más importante que cualquier químico, ¿ok? Así que ahora saben bastante de cómo funciona la vida. Conocen el fundamento de la vida. Escuchen, déjenme mostrarles una foto, así como funciona. Ustedes son máquinas de proteínas. Bueno, sí, pero ¿qué necesitan para moverse? ¿Qué necesitan para crear conducta? Oh, necesitan una señal. Y digo, ok, ¿de dónde viene la señal? Bueno, te lo mostré en el plato de cultivo. Las señales vienen del medio ambiente. ¿Y qué clase de señales son esas? Bueno, hay señales químicas, sí. Pero hay también señales de energía. Y la parte más importante es que la física cuántica dice que esta energía, que podemos llamar la fuerza vital, es 100 veces más eficiente que las moléculas para crear una señal. ¿De acuerdo? Las señales de energía son más importantes. Y ahora miren, la señal se junta a la proteína cambia su forma,
la forma cambia el movimiento es comportamiento. ¿Y cómo funciona la vida? Eres una máquina de proteínas y las proteínas responden a las señales y las señales causan que las proteínas se muevan y luego tienes la digestión, respiración, excreción, movimiento de músculo, acción nerviosa, todas las funciones. Y les digo, ¿cuál creen que es la diferencia? Y esto es importante. Entre una persona viva y una persona muerta. Piensen en esto. Estoy aquí, vamos a decir que estoy vivo, crean que estoy vivo, y de repente caigo muerto. ¿Tengo todavía la proteína, sí o no? ¿Qué piensan que se ha perdido? La fuerza vital, la señal. Por eso es que un cuerpo sin la fuerza vital se llama cadáver. ¿De acuerdo? Tú estás creado, tu vida está creada desde las señales, interactuando con las proteínas. ¿De acuerdo? Y digo, si tu comportamiento no es correcto, dices que tienes una enfermedad. Sí, estás enfermo. Cuando tu comportamiento no es correcto, tienes una enfermedad, así que vas al doctor. Y digo, ¿qué puede causar una enfermedad? Y ahora, piensen por un momento. Este es el comportamiento, no funciona bien, esa es la enfermedad. ¿Qué puede causar una enfermedad? Ahora, cuidado, ¿están listos? Hay solo dos cosas del otro lado. O las proteínas son malas, o la señal es mala. Una de las dos es la que va a ser responsable. Este es un punto importante. ¿Listos? Sí, puedes tener malas proteínas. Puedes tener una mutación. Puedes haber nacido con un defecto de nacimiento. Un defecto de nacimiento es una alteración de los planos y no funciona correctamente. Pero miren, menos del 5% de la gente en el mundo puede decir, tengo una enfermedad porque tengo malos genes. ¿Por qué es importante? Porque mucha gente está enferma y no tienen malos genes. Y entonces digo, bueno, si no tienen malos genes, ¿qué es lo que causa la enfermedad? Puede ser solo una cosa, la señal. Menos del 5% de todas las enfermedades son causadas por los genes. El resto son causadas por las señales. Y existe una explicación simple. ¿Cómo puede una señal causar una enfermedad? Hay solo 3 formas. Es muy simple. Número 1. La señal causa una enfermedad si tengo un trauma. Digamos que me caigo del escenario. Y el sistema nervioso de mi columna... Me doblo el sistema nervioso. El sistema nervioso manda una señal del cerebro al cuerpo. O sea que si tengo un trauma, puedo interferir con la señal. Y eso causaría la enfermedad. Interferencia con la señal causa enfermedad. Esa es una. Número 2. Si tengo toxinas en mi sistema y la señal va de un químico a otro químico a otro químico y tengo una toxina, la toxina puede interferir con la señal. Esta es otra causa mayor de enfermedad. Es que ponemos toxinas en nuestro cuerpo, veneno en nuestro cuerpo. Los químicos provenientes de la agricultura petroquímica, los fertilizantes, las fumigaciones, las cosas con las que construimos nuestro mundo. Estas son toxinas. Están causando una interferencia con la señal. Si interfieres con la señal, causas una interferencia de conducta, enfermedad. Ahora, la última es la más importante. ¿Cuál es la otra forma en que puedes causar una enfermedad con una señal? Y la respuesta es la mente. ¿Y por qué? Porque tus pensamientos son señales que le envías a tu cuerpo. Cuando tienes pensamientos armoniosos y saludables, estos pensamientos crean armonía en tu cuerpo y crean salud. Si tienes pensamientos negativos, pensamientos incorrectos y crees en el miedo y tienes miedo, ese miedo es una señal que causará una enfermedad. Así que en vez de culpar al cuerpo, solo puedes culpar al cuerpo por menos del 5%. El resto de las enfermedades son por esto. Y lo puedes arreglar sin medicina. No necesitas medicina. Tienes que entender la causa del problema. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a ponerlo todo junto y funciona así. ¿Listos?
Esta es una célula en un cultivo. Agrego señales químicas. Las señales bajan y estas se pegan a la piel de la célula. Y digo, wow, las señales en la piel, ¿qué hacen? La piel siente la señal desde la superficie, dentro de la célula, y activa la proteína. Recuerdan, señal más proteína crean conducta. Así que la piel manda la señal y activa la proteína. Y preguntas, ¿qué pasa si no tienes la proteína que necesitas? Cuando la señal aparece y no tienes la proteína correcta, ¿de dónde obtienes la proteína? Del núcleo, donde están los planos. ¿Adivinen qué? Si no tienes la proteína que necesitas, la señal del medio ambiente va dentro del núcleo y activa los genes para hacer la proteína. ¿Y cuál es la conclusión? La piel envía señales que crean conducta. La piel envía señales para controlar los genes. Y la piel es el cerebro de la célula. Y me dices, pero anteriormente, Bruce, dijiste el ser humano y la célula era como un pequeño ser humano. Y dirás, ¿significa que mi piel es mi cerebro? Y respondo, si entiendes embriología, la respuesta es sí. Porque cuando eres un embrión, la piel de tu espalda se convirtió en tu espina dorsal y tu cerebro. Así que somos exactos como la célula. ¿Cómo funcionamos? Exactamente como eso. Las señales del ambiente son captadas por la piel, el cerebro. Interpretamos esas señales y las enviamos dentro de nuestro cuerpo. Y esas señales controlan nuestra biología. Simple. Así es como la célula en un cultivo se convierte en músculo. En otro medio con diferentes señales se convierte en hueso. En otro medio con diferentes señales se convierte en grasa. Así que somos como células. Respondemos a las señales del medio ambiente. En la piel hay proteínas. Dos diferentes tipos de proteínas. Una es llamada la receptora y tiene como una antena, como antena de televisión. ¿Ustedes tienen receptores? ¿Sí? ¿No? Nombren algunos. ¿Cuál? Oh, en español. Yo sé los nombres en inglés, ¿ok? Ojos, oído, nariz, gusto, tacto, dolor, presión, temperatura. ¿Dónde están los receptores? ¿Pero dónde? ¿Dónde están los receptores? En la piel. Así que tú y las células son lo mismo. Esto es como un ojo, un oído o una nariz, diferentes proteínas para cada uno. Y digo, el receptor lee la señal y luego se conecta con la segunda proteína llamada efector. Receptor es recibidor, efector crea un efecto y mandará la señal dentro de la célula. Vamos a ver, una señal del ambiente altera la proteína. La proteína cambia la forma. Cuando la proteína cambia la forma, se conecta con esta proteína y con esta proteína. Y ahora, esta proteína causa que esta proteína se abra y la señal irá dentro de la célula y esa señal controlará la biología de las proteínas. Esta es una llave que responde a la señal y causa que la señal vaya adentro de la célula. ¿De acuerdo? Se los mostraré en una animación. El receptor es como el ojo, oído, nariz, gusto, tacto. Este es el que envía la señal adentro de la célula. Se lo llama canal. Ahora miren. Al principio, el receptor no tiene señal, ¿ok? Está buscando una señal. Ahora miren, este es el conector. Miren la forma del conector, miren la forma de la proteína, no encajan, ¿verdad? Pero miren, una señal viene del medio ambiente, cambia la forma, causa que este se conecte con este, cambia la forma, y este manda la señal dentro de la célula. Cuando la señal se va, miren lo que pasa. La proteína vuelve a su forma original y la llave deja de funcionar. ¿Vieron? Mírenlo de vuelta.
La llave no está conectada, no hay conexión, no hay acción. No pueden conectar, no encajan, así que no puedo conectar la llave. Entonces, la señal del ambiente viene, cambia la forma, causa que este se conecte con este, esto causa que esto se abra, esto manda la señal dentro de la célula y habilita la función dentro de la célula, y cuando la señal se va, la llave queda desconectada. Eso es todo. Tú prendes y apagas la llave con la señal del medio ambiente. ¿Ok? ¿Y por qué es esto importante? Porque no hay solo una llave en la célula. Hay alrededor de 50.000 llaves en una célula, respondiendo a toda clase de información, controlando la célula. Y preguntas, ¿cómo se llama la llave? Les voy a dar el nombre técnico. ¿Están listos? El nombre de la llave es la membrana integral del complejo de proteínas receptoras y efectoras. Y dicen, ¿qué importa? Ok, déjenme darles el nombre de la llave, basado en la definición, y cambiará su mundo. ¿Están listos? Escuchen. Voy a definir la llave y luego les daré el nombre. Y antes de que se los dé, ¿cuál es la función de la llave? ¿Qué es lo que hace? Piensen qué hace. La llave controla las funciones de las células y la genética, ¿ok? Así que esta llave es importante. ¿Cuál es el nombre? Miren. La función del receptor, ojos, oídos, nariz, gusto, tacto, es la conciencia del medio ambiente. Los ojos, oídos, nariz te dan conciencia. ¿Y cuál es la función de la llave, del receptor? La llave lleva la señal física dentro de la célula para controlar la célula. Y digo, esta es la definición. Esta llave es conciencia del medio ambiente a través de una sensación física, ¿verdad? Y dicen, ok, pero les digo, miren, directo del diccionario, la palabra percepción. Percepción. La definición de percepción, conciencia de los elementos del ambiente a través de la sensación física. Las llaves que controlan su biología se llaman percepciones. Percepciones es como ves la vida. Cambias tu percepción y cambias la llave. Y te das cuenta que las llaves controlan salud y enfermedad. Y digo, sí, tu percepción controla salud y enfermedad. Ok, esta es la cosa más importante. La vida no está controlada por los genes. Tu vida está controlada por tus percepciones del mundo. Y cuando cambias tus percepciones, cambias tu biología. Por eso, percepciones son creencias. ¿Por qué? Porque a veces tus percepciones son correctas y a veces tus percepciones son falsas. De una forma u otra, son tus creencias. Aun cuando crees en algo que no es cierto, tus células no saben si es cierto o no. Creen lo que les dices. O sea que tú puedes tener una visión errada del mundo, una percepción falsa, y cuando haces esto, por definición, le envías la información incorrecta a tu biología, y la información incorrecta nos lleva a la enfermedad y la muerte. ¿Cómo funciona? Esta es la nueva biología. Esto está en un texto nuevo. Esta es la membrana de la célula. Estas son proteínas en la célula que crean conducta. Miren lo que pasa. Una señal del medio ambiente. Toca el receptor. La señal es transmitida de una proteína a otra proteína, a otra proteína. Las proteínas se mueven. Las proteínas crean comportamiento. La señal crea comportamiento. ¿Correcto? La nueva ciencia se llama transducción de señal. No estamos estudiando los genes, estamos estudiando cómo una señal del ambiente controla conducta. ¿Ok? Ahora miren. Hasta aquí las señales fueron hasta el citoplasma. Ahora les mostraré algo nuevo. La señal del citoplasma puede ir dentro del núcleo, donde los genes están. Cuando la señal va desde el citoplasma dentro del núcleo, afecta los cromosomas, el material genético. Así que la señal del ambiente activa los genes.
La señal activa los genes. Hay una nueva ciencia. Es parte de esto, pero es una ciencia propia y se llama epigenética. ¿Qué es genético? Control genético. No lean epi. Control genético. Control genético significa controlado por los genes. ¿Y qué significa control epigenético? Epi significa sobre. La palabra que significa piel se llama epidermis. La dermis está debajo de la piel y epi significa sobre la dermis, epidermis, la piel. Y si digo control epigenético, es control sobre los genes. El control no está en los genes, el control está sobre los genes. Les muestro cómo funciona y es tan simple. Funciona así. Abres el núcleo y encuentras los cromosomas. Los cromosomas son 50% ADN y 50% proteína. Durante 50 años de investigación, separamos los cromosomas, separamos el ADN de la proteína, nos quedamos con el ADN para experimentar y tiramos la proteína. Por 50 años la hemos tirado. Y alguien dijo, si la proteína es el 50%, debe hacer algo. Así que ahora les voy a mostrar lo que hacen y podrán ver cómo los genes funcionan. Por primera vez entenderán cuando dicen que están leyendo o activando un gen. Así es como funciona. Número 1. El cromosoma es una cuerda de ADN rodeado por una funda de proteína. Las proteínas se llaman proteínas reguladoras. ¿Qué creen que significa proteínas reguladoras? Proteínas que regulan. ¿Ok? Les voy a dar un modelo. Tendré que sostener... Ok, levanto mi brazo y digo, este es un cromosoma. Miren, tiene una funda de proteína y debajo de la funda, ADN. Así que si tomo una lapicera para marcar, cualquier lapicera, y escribo el código genético de ojos azules, los genes de ojos azules, levanto mi brazo, tengo mi lapicera aquí para marcar el código genético. ¿Puedes leer el gen de ojos azules? ¿Puedes realmente leerlo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo se ve dentro del núcleo? ¿Puedes leer el gen de ojos azules? ¿Sí o no? Si quieres leer el gen de ojos azules, ¿qué tienes que hacer? Sacar la funda, ¿no es cierto? ¿De qué está hecha la funda? ¿Qué causa la proteína cambiar la forma? La señal del medio ambiente. Con la señal, la funda se sale y puedes leer el gen. Cuando la señal se va, la funda vuelve a tapar. Ahora déjenme mostrarles cómo funciona en una animación. Y funciona así. El cromosoma, ADN dentro de él. Esta es una proteína reguladora. La proteína reguladora responde a la señal del medio ambiente. Entonces, en el núcleo está el cromosoma. La señal pasa desde el citoplasma, transducción de señal. La señal se junta con la proteína cambia su forma. Cuando la proteína cambia su forma, la funda se abre. Ahora puedes leer el gen. Ahora la célula siente que hay otra proteína. Y la proteína hace una copia del ADN. Aquí viene la proteína y hace una copia. Este es ADN, la copia es ARN. Esta es la copia que uso para hacer la proteína. Pero ahora que tengo la copia del ARN, no necesito al gen, así que la señal se va y el gen queda cubierto. Así es como los genes son activados. Ahora, por 50 años dijimos que los genes controlaban vida, ¿verdad? El gen no hace nada. El gen es un plano. ¿Por cuántos años has creído que los genes te controlan? Y ahora puedes ver que los genes no controlan nada. Son las señales las que controlan el gen. Y de repente hay una nueva biología, no la vieja medicina.
Y esto les va a volar la cabeza. Con diferentes señales del ambiente, un gen puede crear 30.000 diferentes proteínas con el mismo plano. ¿Y por qué es relevante? ¿Qué pasa si tengo el mapa de un gen sano y una mala señal? Significa que puedo crear una mala proteína de un buen gen. Eso es lo que ahora encontramos. Menos del 10% del cáncer es debido a la herencia. El 90% del cáncer es debido a la respuesta de malas señales que hacen que el gen cree una mala proteína. O sea que culpamos al gen, pero no fue el gen. Fue la respuesta al ambiente lo que causó el cáncer. Y si entiendes eso, entenderás la simple conclusión. Si cambio mi respuesta al medio ambiente, puedo cambiar el cáncer. Y a esto se reduce todo. Y ahora miren, 2 ratones. Este ratón se llama agouti mutante. Este es un ratón que se ve normal, así como se debe ver. Este es un agouti mutante. Está muy gordo. Tiene la piel de otro color. Tiene diabetes. Tiene enfermedad cardiovascular. Es un ratón mutante. ¿Y qué pasa con este? Los mismos genes. Tienen los mismos genes. Pero este es normal y este se está muriendo. Pregunto, ¿cuál es la diferencia con este? ¿Están listos? La madre fue alimentada con diferente comida durante el desarrollo del ratón, conteniendo estos elementos. Y esto es importante porque estos elementos activan el control epigenético. Y tomó un gen mutante y lo volvió a la normalidad. ¿Entienden lo que digo? Aún teniendo un gen mutante, no tienes que tener una expresión mutante. Puedes cambiar el medio ambiente y crear una proteína sana de un gen mutante. Número 2. Gemelos idénticos cuando nacen vienen de la misma célula y deberían tener los mismos genes. Cuando los gemelos nacen, si lees los genes que están activos, los dos tienen los mismos genes, activos. Pero después de 1 año, 5 años, 10 años, lees los genes y muestran una actividad completamente diferente. ¿Por qué? Porque los genes son modificados por las experiencias de vida. Así que aunque hayas nacido con un grupo de genes basados en las experiencias de vida, puedes cambiar la lectura genética según cómo respondas al mundo. Hay un estudio reciente de cáncer de próstata por el Dr. Dean Ornish. Y este fue el experimento. En vez de usar quimioterapia y drogas, él dijo, lo que vamos a hacer es primero cambiar la dieta, vamos a enseñarte técnicas de meditación, vamos a ayudarte con tu psicología. Este es el punto. 90 días. Empezaron el experimento. 90 días cambiaron la dieta, cambiaron con la meditación algunas conductas. Fueron 500 genes los que cambiaron la conducta en 90 días. Los genes cambiaron para crear células sanas, no células de cáncer. ¿Pero cómo? ¿Sin químicos, sin drogas, sin radiación? Solo cambiando el estilo de vida. Enfermedad es nuestro estilo de vida, ¿ok? Entonces, tenemos la historia del dogma central. ADN, ARN, proteína, como les mostré anteriormente. La primacía del ADN que dice que el ADN es la primera causa de la proteína. Y digo, sí, pero ¿qué está faltando? Y pienso, oh, dejaron algo afuera. ¿Y qué es? Dejaron las proteínas reguladoras que controlan el ADN. Y pregunto, sí, pero ¿qué más? Bueno, las proteínas reguladoras son reguladas ¿por qué? La señal del ambiente. ¿Y por qué es esto relevante? No estás controlado por el ADN, estás controlado por las señales del medio ambiente. O sea, la primacía es del medio ambiente, no la primacía de tus genes controlando quién eres. Entonces vuelvo a mi cultivo y les digo, sí,
el ambiente donde está el cultivo controla el destino de la célula. Simple. ¿Saben qué? Agarré mi platillo de células sanas y saqué esas células del platillo y las puse en un medio ambiente malo. Puse el platillo en un mal ambiente. ¿Qué creen que pasa con las células cuando están en un ambiente malo? Se enferman y mueren. Y si yo fuera un médico convencional que estudió en la escuela de medicina, diría, Dios mío, las células están enfermas. Tienes que recetarles drogas. Y te digo que no les das ninguna droga. Solo tomas el platillo del ambiente malo, lo pones de vuelta en el ambiente bueno e instantáneamente las células vuelven a estar saludables. ¿Y por qué es esto importante? Porque el ambiente controla el destino de las células. Y preguntas, ¿qué significa esto para mí? Y respondo, ¿recuerdas? Te dije que no eras una entidad simple. Tienes 50 billones de células dentro tuyo. Por eso, lo más importante es, en vez de un platillo de plástico que contiene células, tú eres un platillo de cultivo cubierto por la piel. Con 50 billones de células dentro de tu cuerpo, eres un cultivo cubierto de piel. ¿Resultado? Ya sea un cultivo de plástico o un cultivo de piel, lo saco de un medio ambiente bueno, lo pongo en un medio ambiente malo y las células se enfermarán. Y preguntas, ¿les tengo que dar drogas? No. Solo tienes que mover el cultivo de piel del medio ambiente malo, lo mueves a un buen medio ambiente y las células se curan nuevamente. Las células son un complemento del medio ambiente. Sí, pero en el platillo de cultivo tenemos un medio de cultivo. ¿Recuerdan cuando dije que si cambio el medio del cultivo, cambio el destino de la célula? Sí, tú tienes medio de cultivo dentro tuyo. Si por ejemplo te cortas, el medio de cultivo sale. ¿Y cómo se llama este cultivo? El medio de cultivo se llama sangre. ¿Y qué controla la composición de la sangre? Número 1, nutrición. Si comes cosas malas, creas un medio de cultivo malo. Un medio de cultivo malo causa que las células se enfermen. Si comes comida orgánica saludable, libre de toxinas, al poner comida sana en tu sistema creas mejor sangre. Pero también, la sangre tiene señales. Señales que vienen del sistema. Las células reciben señales ¿de dónde?